Hola público, ¿sabes lo que es el kerning, verdad? Pero ¿para ti es lo mismo que el tracking o son dos conceptos diferentes? Sí, hoy vuelvo a hablaros sobre tipografía, y es que estos dos conceptos tipográficos, el kerning y el tracking, están íntimamente relacionados, y por eso se confunden con bastante frecuencia, sobre todo por los diseñadores gráficos más principiantes. En el vídeo de hoy te lo explico al detalle, y al final te enseñaré cómo modificar cada uno de estos valores desde el software Adobe. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conozca, yo soy Jaime, diseñador gráfico detrás de Imborrable. Tanto el tracking como el kerning nos ayudan a controlar la tipografía. Realizamos un ajuste en el texto para facilitar la lectura al usuario. Si nos ceñimos exclusivamente solo a parejas de caracteres, conceptualmente no vas a poder encontrar diferencia alguna entre estos dos conceptos. Por eso es muy normal que mucha gente los confunda. Pero recuerda, no son lo mismo. Avanza un poco más y te explico por qué. Conocer estos dos conceptos nos va a permitir referirnos a ellos con propiedad en nuestros próximos proyectos. Diseño web, diseño editorial, diseñadores de logos, no importa. Cualquier diseñador gráfico que se tercie necesita dominar el maravilloso mundo de la tipografía. Ahora, para entender bien las diferencias entre estos dos conceptos, primero necesitamos realizar un pequeño contexto tipográfico. En el diseño de tipografías hacemos uso de glifos, que son realizaciones concretas de caracteres que forman parte del alfabeto tipográfico. Para que puedas entenderlo bien, una misma letra o carácter puede tener varios glifos representándola. Para añadir los glifos al fichero digital que almacena la tipografía, el diseñador necesita introducir cada uno dentro de un rectángulo invisible que denominamos tipo. La función principal del rectángulo o tipo es colocar las letras a una distancia correcta frente a su anterior y a la siguiente. Aunque ahora hablemos de estos dos conceptos como parte de nuestro alfabeto tipográfico digital, no debemos de olvidar que son reflejo de los primeros sistemas de impresión, donde el tipo era el cajetín metálico donde se grababa la letra para su posterior impresión, y el glifo seguía siendo una representación física y concreta de un carácter dentro de ese cajetín o tipo. En el alfabeto romano que utilizamos a día de hoy, cada carácter cuenta con una medida de tipo diferente. Piensa en la diferencia de espacio que necesitan dos caracteres, como pueden ser la letra I minúscula, que ocupa muy poco espacio a diferencia de otras, como la M mayúscula. Obviamente las letras mayúsculas y todos sus glifos van a necesitar más espacio en su tipo que las minúsculas, por lo que el espacio reservado para su tipo siempre será mayor y difiere en cada letra. Vale, ahora que ya hemos visto este breve contexto tipográfico, vamos a conocer con más detalle qué es exactamente el tracking. El tracking en el diseño gráfico. Al concepto de tracking en español se le denomina también como interletrado o interletraje. Se trata de una alteración temporal del espacio que podemos encontrar entre un conjunto de caracteres consecutivos de una tipografía. Concretamente, en español a este espacio se le denomina también como prosa. Toda tipografía viene siempre con un espacio interletrado establecido por el tipógrafo, el autor de la tipografía. Por lo que antes de que nos pongamos a modificar un tracking, recuerda que un tipógrafo la diseñó con un espacio interletrado concreto que consideró óptimo para su lectura. La modificación del tracking se realiza de forma temporal y bajo un conjunto de caracteres determinados. Hablo de un cambio temporal porque lo podemos volver a modificar en cualquier momento, no es algo fijo ni permanente. Seguramente tras cerrar el programa de diseño, la próxima vez que creemos una nueva caja de texto con esta tipografía, el tracking quedará reiniciado al establecido por el propio tipógrafo. Por lo que hablo de un parámetro modificable por nosotros. Podemos aumentar el tracking para que todos los caracteres cuenten con una separación mayor, o disminuirlo para conseguir que las letras estén más próximas unas de otras. Cuando un conjunto de caracteres cuenta con un tracking mayor al otorgado de forma predefinida, se denomina como tracking positivo. Y de forma contraria, cuando el tracking es menor al establecido por el tipógrafo, se denomina como tracking negativo. Ojo, siempre debemos vigilar nuestro tracking con detenimiento. Muy poco tracking puede dificultar la legibilidad del texto, al igual que pasa si le añadimos demasiado espacio. Necesitamos apostar por crear un ritmo de lectura cómodo para el espectador. Las tipografías gruesas o negritas, así como las condensadas, se pueden ver favorecidas ligeramente por un tracking negativo. Por otro lado, cuando escribimos con fondo oscuro y texto claro, siempre es recomendable aumentar un poco el tracking para facilitar la lectura. Venga, vamos ahora a ver qué es exactamente el kerning y en qué se diferencia del concepto de tracking. El kerning en el diseño gráfico. El kerning es una modificación del tracking para una pareja de caracteres consecutivos. Suele alterarse buscando mejorar un problema estético en el espaciado. El kerning, por tanto, no deja de ser un escenario particular del tracking, y como este, vamos a poder alterar su valor. Para que los diferencies de ahora en adelante, quédate con que el kerning es el espacio que se encuentra siempre entre pares de caracteres. Inicialmente el kerning solo lo podían modificar los tipógrafos, por lo que no se trataba de una alteración temporal.
Pero con el paso del tiempo esto cambió y también podemos modificar el kerning entre dos caracteres desde un programa que permita la edición tipográfica. Normalmente el kerning se altera en escenarios como en composiciones con texto de gran tamaño, en logos, encabezados o títulos, aunque también puede modificarse dentro de párrafos o cuerpos de texto, claro. Pero es a medida que aumentamos el tamaño de la tipografía cuando los problemas estéticos entre una pareja de caracteres se hacen mucho más evidentes. Se sabe, por ejemplo, que son especialmente evidentes alrededor de las letras que cuentan con un vértice hacia afuera, como la V, la W o la Y. Cuando se diseña una tipografía desde cero, no solo se necesita introducir cada glifo en su tipo o espacio correspondiente, también se debe especificar qué posición debe de ocupar el glifo dentro de la tipo. El tipógrafo especificará qué posición es la más correcta para que el carácter no llegue a romper el ritmo del texto. Pero es muy complicado que una misma posición pueda funcionar igual de bien junto al resto de caracteres. Esto puede condicionar que algunas parejas de caracteres no terminen de encajar bien al 100%. Por ejemplo, los pares de letras AV son conocidos por contar con un kerning algo problemático. Por tanto, el kerning existe debido a que ciertas combinaciones de letras dejan demasiado o muy poco espacio entre ellas, y lo modificamos buscando corregir potenciales problemas estéticos o de legibilidad sobre esas parejas que chocan o no terminan de congeniarse. Y quédate con esta idea. El kerning debe de ser lo último a ajustar en el momento de editar un bloque de texto. Venga, vamos a ver ahora cómo podemos modificar el kerning y el tracking desde Adobe Illustrator. Bueno, he tenido un pequeño imprevisto con la escena que había grabado delante del ordenador para que pudierais verme aquí abajo a la derecha en pequeñito. No se reconoció el micro y el audio ha quedado terrible, así que para evitar tener que volver a grabar todo, voy a añadir mi avatar aquí abajo que os irá guiando un poco. Con los programas de diseño de Adobe podemos dominar las tipografías y alterar temporalmente el valor del tracking y el valor del kerning. A nivel de usuario, ambas operaciones son idénticas. Al final estamos alterando el espacio entre los caracteres igual. Vamos a comenzar viendo cómo se modifica el tracking. Modificar el tracking no tiene ningún misterio. Seleccionas el conjunto de caracteres sobre el que quieres aplicarlo con el cursor de la tipografía e introduces el valor ideal desde el panel de carácter. Recordad que si el tracking es menor al establecido por el tipógrafo se denomina tracking negativo y si es mayor se denomina tracking positivo. No obstante, puede ocurrir que en algunos programas, si seleccionamos solo una pareja de caracteres de una cadena de texto y modificamos el valor del tracking, esta modificación se aplique también sobre el resto de caracteres que se encuentren en la misma caja de texto. En algunas ocasiones, por tanto, no podremos modificar el valor del tracking solo para una pareja de caracteres. Para eso necesitaremos alterar el valor del kerning. Vamos a ver cómo modificarlo. Para modificar el valor del kerning entre pares de caracteres, primero colocamos el cursor entre la pareja. Después necesitaremos entrar en el panel de carácter e introducir el valor en el apartado correspondiente para ello. Podemos introducir un valor determinado como hacemos con el interlineado o seleccionar algunas de las opciones que nos ofrece la aplicación. Adobe Illustrator nos ofrece tres tipos diferentes de kerning, 4 si tenemos en cuenta que podemos introducirlo manualmente. Son el kerning automático, el kerning óptico y el kerning métricas solo latinas. Antes de introducir un valor manual puedes probar a ver si alguna de estas opciones soluciona tu problema, pero es bastante probable que introduciendo un valor manual puedas conseguir un resultado mucho mejor. Os explico un poco cómo funciona cada uno. El kerning automático es también conocido como métrica. Las tipografías suelen incluir una tabla de kerning donde se asignan valores a pares concretos de caracteres que suelen contar con problemas estéticos, como son por ejemplo LA, WA o WE, entre otros. Si lo marcamos como automático, Adobe Illustrator tomará el valor de esta tabla por defecto. Luego tenemos el kerning óptico. El kerning óptico no está trabajado por el tipógrafo, es calculado directamente por la aplicación. Esta hace uso de un algoritmo para calcular el espacio entre las formas de las letras. En el caso de Adobe, se ha optimizado para caracteres latinos. Puede ser una estupenda opción para las fuentes que cuenten con un kerning automático integrado, quizás no muy acertado. También para los casos donde se incluya tipografía en cursiva o de diferentes tamaños. El kerning métricas solo latinas debutó, si no me equivoco, en la versión CS4 de Adobe Illustrator. Hasta donde sé, se utiliza principalmente para la tipografía japonesa, pero puede ajustar también caracteres latinos, y sí, soy consciente de la confusión que su nombre puede ocasionar. Y por último tendríamos el kerning manual. Con este tipo de kerning se requiere de un ojo entrenado para equilibrar bien el espacio positivo con el espacio negativo. Si optamos por introducir el kerning de forma manual, puedes añadir el valor directamente desde el panel de carácter o utilizar atajos de teclado, que yo los encuentro realmente cómodos. Simplemente pulsando Alt, Opción y flechas derecha e izquierda, podemos añadir o sustraer espacio dentro del kerning. Dale un intento. Y recuerda,
Para deshacer los valores introducidos de forma temporal, tan solo necesitaremos añadir el valor 0 desde el apartado de kerning o en el apartado de tracking del panel de carácter de Adobe Illustrator. Como sabéis, cada cierto tiempo me gusta lanzaros encuestas desde la pestaña de comunidad del canal. Y me alegró comprobar que una gran mayoría de los votantes sabía que se trataba de dos conceptos diferentes, pero ya conocéis mejor por qué. Y público, hasta aquí el vídeo de hoy. Si has encontrado práctico el vídeo, no olvides darle a like, y si crees que puede serle de utilidad a alguien, por favor, compártelo. Muy pronto subiré un nuevo vídeo de diseño gráfico. Si no quieres perdértelo, ya sabes, suscríbete y pulsa sobre la campanita. Adiós, adiós.